Una intervención que pretende ser un poco introductoria y realmente casi una glosa del magnífico título, no sé quién se le ha ocurrido, pero me parece extraordinario, del título de esta mesa redonda, ¿no? Recuperar la confianza en el sistema político, reformas posibles. Porque no dice recuperar la confianza en la política, dice recuperar la confianza en el sistema político. Matización que me parece muy importante, porque ha habido mucha gente que ha tenido escasísima confianza en el sistema político y muy poco interés en recuperar la confianza en el sistema político y, en cambio, una enorme confianza en las posibilidades de la política, ¿no? De hecho, cuanta menos confianza en el sistema, más confianza en las posibilidades de la política. Tenemos ejemplos muy conocidos: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Stalin, Lenin. Y, por no remontarnos a una época tan remota, pues populismos modernos, desde Perón hasta Chávez, Putin, y los nacionalismos españoles tan conocidos que sufrimos. Incluso parece que surgen nuevas formas de populismo. Pero nosotros no queremos recuperar la confianza en la política. Sabemos que la política nos ofrece muchísimas posibilidades. Queremos recuperar la confianza en el sistema político. Y claro, para nosotros, sistema político es sistema político, entendemos sistema político democrático, es casi un sinónimo de Estado de Derecho. Estado de Derecho, que es un sistema procedimental donde las normas se elaboran de una determinada forma, si no, no son normas jurídicas, respetando unos procedimientos, donde existen unos checks and balances, como dicen los anglosajones, unas limitaciones, unos contrapesos, unas divisiones de poderes, unos organismos independientes, una justicia que es independiente de las personas que promulgan las normas, etcétera, etcétera, con la finalidad básica de limitar el poder político y de limitar el poder económico, bajo la presuposición de que los ciudadanos, especialmente los políticos, especialmente los banqueros, no son ángeles, sino más bien casi lo contrario. Entonces, esta matización me parece muy importante. Aquí se habla de sistema político y se piensa que es conveniente recuperar la confianza en ese sistema, que es, en definitiva, en el Estado de Derecho. Se dice precisamente recuperar. Se supone que porque hemos perdido la confianza en ese sistema, en el Estado de Derecho. Yo creo que aquí sí que podemos estar todos absolutamente de acuerdo. Si salimos a la calle y preguntamos a la gente si tiene confianza hoy en día en el sistema político, yo creo que nos mirarían como marcianos. Es decir, yo creo que nadie en este momento tiene confianza en el sistema político. Nos sacarían del periódico de hoy. Simplemente lo que pone la portada del periódico de hoy es muy significativo. Pero si damos un paso más y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué se ha perdido la confianza en el sistema político? Amigo, aquí ya la cosa empieza a cambiar, pero mucho. Empieza a cambiar mucho porque aquí yo creo que el hombre de la calle lo tendría claro. Yo también lo tengo bastante claro porque yo me abono a la solución simple. La solución, ustedes dirán que es más simple que un cubo. O sea, hemos perdido la confianza en el sistema político porque es que el sistema político funciona mal. Funciona mal. Entonces, las reformas posibles, pues recuperemos la confianza del sistema político arreglándolo, consiguiendo que funcione mejor, que sea un auténtico sistema que funcione de forma ordenada y eficaz. Pero lo cierto es que esta idea simple, elemental, no es generalmente compartida. Si nosotros subimos quizá habría que decir bajamos, del nivel del hombre de la calle y vamos a los sociólogos, a los politólogos, a los economistas, a historiadores que publican en los periódicos, que difunden su conocimiento con carácter general, y voy a coger además ejemplos de los últimos 2 meses, veremos que este diagnóstico, que me parece muy elemental, no es compartido en absoluto. O sea, aquí hay otras interpretaciones muy distintas de por qué se ha perdido la confianza en el sistema político. Y claro, si no atinamos en el diagnóstico, pues esto que dice el título, reformas posibles, pues que es imposible. Claro, primero nos tendremos que poner de acuerdo en dónde está el problema, cuál es el diagnóstico, y a partir de ahí veremos qué reformas son posibles. Lo cierto, como digo, es que tenemos que ganar la batalla de las ideas, pensar que aquí hay un problema con nuestro sistema institucional, un problema que yo pienso que es sistémico. Y si no ganamos la batalla de las ideas, pues malamente vamos a poder conseguir arreglarlo. Y lo cierto es que, retomando este espíritu de pelotón, yo creo que esta guerra estamos mejor de la que estábamos hace 10 años, en las que nadie hablaba de este tema, o 5 años, cuando los problemas eran prácticamente los mismos, pero estamos muy lejos todavía de ganar esta guerra, como voy a intentar demostrar, ¿no?
Enfrente tenemos un ejército muy potente que podemos dividir en dos falanges o dos pelotones, y cada uno de ellos actúa bajo un estandarte, un emblema. Yo puedo decir una falacia, aunque realmente algo de verdad tienen, pero en general es una falacia. El primer pelotón, el primer batallón enemigo, actúa bajo el estandarte Spain is different. El segundo actúa bajo la otra falacia Spain is not different. Ustedes dirán, vamos a ver, esto es un poco extraño, porque si son dos falacias, pues una dice la contraria de la otra, alguna no será una falacia. Sí, las dos son una falacia que tenemos que combatir con mucha energía. La primera, Spain is different, pues pueden ustedes imaginar, es la falacia un poco culturalista, ¿no? Se dice, nosotros hemos perdido la confianza del sistema político, porque el sistema político, en realidad, al sistema político no le pasa nada, lo que nos pasa es a nosotros, los españoles. Es decir, los españoles somos un poco irracionales, o más que irracionales, podríamos decir, tenemos una forma de actuar desajustada con la modernidad, ni somos responsables, ni somos capaces de exigir responsabilidad, y el origen es un origen cultural, pues que habrá que remontarse hasta la contrarreforma católica, o al purgatorio, o a la institución de la confesión, o ya, pues, no sé, a la guerra napoleónica, las guerras carlistas, la guerra civil, en fin, que nos ha dejado en un estado de calidad personal o de calidad material bastante pobre, ¿no? Esta interpretación se defiende, por ejemplo, un artículo que defendió un importante sociólogo, Sánchez Cuenca, en nuestro blog, precisamente, en Hay Derecho, hace un par de meses, contrario a la interpretación un poco institucionalista de que nosotros hacíamos y veníamos haciendo desde los últimos años, ¿no? En realidad que hay un problema de formación, de defectuoso capital humano, ¿no? Pero en realidad a las instituciones españolas pues no le pasa nada, no le pasa nada distinto de lo que pasa en otros lugares. Realmente esta interpretación recoge un poco ideas que ya vienen del 98 español, ¿no? Donde nuestros grandes intelectuales, Baroja, Unamuno, Joaquín Costa, pues hablaban pues casi de un problema biológico, o sea, que es que nuestra raza era una raza deplorable, que no permitía comparación con las razas nórdicas y que acaba así, no había manera. Claro, si este es nuestro diagnóstico, pues la verdad es que la solución, reformas posibles, pues la verdad es que es bastante complicado, porque claro, si el problema es biológico, ya me darán ustedes cómo vamos a arreglarlo en un plazo razonable, en los tiempos que necesita la evolución para conseguir sus objetivos. Incluso que sea meramente cultural, lo cierto es que las reformas posibles son a muy largo plazo. Claro, creo que esto se puede combatir con bastante éxito. En realidad, si los españoles y nuestro sistema funciona mal o es ineficaz y los resultados son deplorables, no es porque los españoles actuemos de forma irracional. Al contrario, nosotros actuamos de forma totalmente racional, igual exactamente que los demás. Nos movemos por incentivos racionales y somos bastante lógicos en nuestro comportamiento. Lo único que ocurre es que cuando filtramos esos incentivos naturales, racionales, a través de un entramado institucional que está mal diseñado o funciona mal, produce unos efectos perniciosos. Pero no es un problema de los españoles que sean tontos, los españoles son muy listos, algunos son listísimos. Fíjese en Jordi Pujol. Jordi Pujol es un tío listísimo. Claro, pero efectivamente tiene dinero en Andorra, ¿vale? Pero eso no es porque sea tonto, ¿no? Es porque existía lo del 3% y las administraciones públicas catalanas funcionaban así. O sea, no es que Jordi sea tonto, no, al contrario, es muy listo. Y, claro, si esto parece evidente, pero si vamos a otro lado y vamos al otro batallón con el que tenemos que combatir, que es el que actúa bajo la divisa Spain is not different, este es todavía más peligroso y más agresivo. Este batallón lo que te está diciendo es que realmente a España no le pasa nada. España está exactamente en la misma situación que el resto de los países, tiene un poquito más de paro. Este es el artículo que publicó Joaquín Estefanía hace 15 días más o menos en El País. O sea, es un país normal y corriente, con un régimen institucional normal. Aquí no hay que hablar de regeneracionismo ni nada parecido. Lo único que efectivamente, por unas cosas coyunturales, pues nuestro paro es mayor y punto. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué hay esta situación? Bueno, pues es un tema del neoliberalismo, el neoconservadurismo agresivo, la globalización, los mercados fríos, impersonales que arrasan todo y quieren acabar con nuestro estado del bienestar y nada más.
Realmente, claro, desde este punto de vista, de nuevo, reformas posibles, pues las reformas posibles se adivinan complejas, porque si realmente somos un barquito de papel en un océano capitalista, pues es complicado que nosotros solitos vayamos a poder arreglarlo. Y claro, luego está la versión radical dentro de esta tesis, que defiende que, bueno, sí, siempre podemos salirnos del euro y de nacionalizar la banca y cosas parecidas, ¿no? Realmente, de nuevo, yo creo que tenemos que combatir esta interpretación. Es decir, que efectivamente en el océano capitalista pues hay cosas que nos afectan a todos, como es obvio, pero es que hay algunas islas, algunos países, donde francamente les va mucho mejor que a otros, donde no tienen un paro juvenil del 50%, no tienen un paro general como el que tenemos nosotros. Y a lo mejor en eso algo tiene que ver, que nuestras instituciones no funcionen, que nuestros organismos reguladores, que deben controlar ese mercado, no funcionen, que estén capturados por intereses políticos, por intereses económicos, por la connivencia entre el poder político y el poder económico, por nuestro capitalismo castizo de amiguetes. A lo mejor algo también tiene que ver. Pero hay una modalidad especialmente peligrosa, que es la que me interesaría combatir dentro del ejército enemigo, normalmente dentro de este sector de Spain is not different, que dice que en realidad sí, hay un problema, algún problema institucional lo hay, efectivamente, pero que es un problema que se puede resolver puntualmente, ¿no? Esta tesis, por ejemplo, la defiende Santos Juliá en un artículo publicado en El País el domingo pasado. En este artículo, después de hablar muy bien, Santos Juliá, por cierto, toda mi admiración para Santos Juliá, como las otras personas que he citado, después de comentar el desastre de corrupción que hay en España, el caos absoluto, etcétera y tal, viene a decir exactamente la siguiente frase. Dice: pero para arreglar esto, no se necesita ninguna regeneración, sino instituciones del Estado que de verdad representen, vigilen, controlen y penalicen. Claro, un momento se parece, vamos a ver, un momento. O sea, necesitamos, porque se supone que no tenemos, instituciones del Estado que verdaderamente representen a los ciudadanos, que vigilen, que controlen, que penalicen, y no necesitamos ninguna regeneración. Entonces continúas leyendo y diciendo, a ver dónde está la clave, ¿no? Y la clave, al final, es que lo que realmente necesita España es duplicar los medios de la Fiscalía Anticorrupción. Y yo pienso, vamos a ver, ¿cómo? La solución es duplicar los medios de la Fiscalía. Primero, que es obvio que por mucho que dupliquemos los medios de la Fiscalía de Corrupción no vamos a arreglar absolutamente nada, pero me interesa llegar un poquito más y decir, ¿y quién tiene interés aquí en duplicar los medios de la Fiscalía Anticorrupción? Simplemente porque el señor Santos Juliá diga que hay que hacerlo, los políticos van a hacerlo, van a fortalecer nuestro sistema y por eso esta idea me parece fundamental. Tenemos que dar un paso más y entender que el problema aquí, institucional, en España, es un problema sistémico, es decir, del sistema político. Es un problema global que afecta a todas las partes del sistema y que no vamos a poder solucionarlo intentando tocar una en concreto. Es decir, aquí no hay una llave mágica que la metamos en el arcón del tesoro y lo consigamos abrir, porque eso no va a ocurrir. Tenemos que hacer un enfoque global de todo nuestro sistema institucional, porque todo está contaminado. Vamos a coger un ejemplo que yo creo que ustedes pueden considerar que es un ejemplo típico de una institución que, en principio, si la arreglásemos, podríamos pensar que arreglábamos el problema, la llave del arcón, ¿no? Que es la justicia. Claro, en un sistema, cuando un sistema político no funciona, es decir, porque hay una cosa que está escrita en el papel, nuestro Estado de Derecho está precioso, está escrito en el papel, en la Constitución y algunas leyes orgánicas está muy bonito ahí, pero vemos que no funciona, que en la práctica no es real. Podríamos decir, bueno, pues la solución está en la justicia, porque la justicia es el enforcement por excelencia, es decir, es la institución que lleva a la práctica el derecho, es decir, que ejecuta lo que está en las leyes, ¿no? Y si arreglamos la justicia, si conseguimos que sea independiente, conseguimos que sea eficaz, ágil, predictible, vamos a arreglar el problema institucional en España. Pero claro, si nos detenemos un poco a investigar esta idea, veremos que es otra falacia más. Porque no podemos arreglarla, no podemos arreglar sin tocar todo lo demás. ¿Cuáles son los problemas de la justicia en España? Hay un problema importantísimo que es de independencia.
Independencia política. Claro, la justicia tiene que ser independiente desde el punto de vista político, si no, no existe ese equilibrio de poderes que hablábamos al principio. Tiene que ser independiente y ahora no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque hay un Consejo General del Poder Judicial que está controlado por los partidos políticos, que tiene mucho interés en controlar los nombramientos de los jueces de los tribunales superiores, ya sea del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, la escala de nombramientos, que incluso ya tiene interés en controlar hasta los propios juzgados de instrucción, hasta nuevas reformas que está pergeñando Gallardón sobre la instrucción colegiada, etcétera, y que quiere llegar a controlar la justicia desde el punto de vista político. Y decimos, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente quiere controlarlo? Bueno, claro, porque hay mucha corrupción en España, porque ellos están aforados, porque la administración funciona como funciona y te da mucha posibilidad de hacer muchas mangancias, porque los partidos tienen un peso tremendo en el sistema político. Y claro, cuando empiezas a pensar te das cuenta que para arreglar este tema de la politización es que lo tienes que tocar todo. Tienes que conseguir que el peso de los partidos sea menor, tienes que conseguir democratizarlos, tienes que conseguir cambiar la ley electoral, el régimen electoral, tienes que conseguir que la administración funcione mejor. Todo, porque si no, no lo vas a conseguir. Lo mismo pasa con la eficacia de la justicia. La justicia es lenta, es caótica, pero ¿cómo conseguimos arreglarla? Pues realmente para arreglarla tendremos que tocar todo otra vez. Porque claro, ¿qué pasa? ¿Por qué la justicia española funciona como funciona? Claro, es que es un milagro que funcione relativamente bien. Algunos ustedes que habrán ido por un juzgado me dicen, ¿pero qué dice relativamente bien? Sí, es que comparada cómo está diseñada, es un prodigio que funcione tan bien como funciona. De esto lo hemos intentado hablar un poco en el libro. Hay derecho, por cierto, que pueden ustedes adquirir cómodamente en el hall del teatro. En el libro hay derecho que claro, es que efectivamente la justicia está segmentada en 3 niveles de control. Por un lado tenemos el Consejo General del Poder Judicial, que controla a los jueces, la escala de nombramientos, etcétera. Luego, por otro lado, tenemos la Administración del Estado, los secretarios de juzgado. Luego tenemos las comunidades autónomas, que se ocupa del personal auxiliar, de los medios materiales. Y vamos a ver, entonces, ¿la oficina judicial cómo va a funcionar bien? Si hay 3 jefes. 3 jefes, cada uno controla a sus empleados, no se hablan entre sí, cada uno responde frente a su jefe, pero no internamente. O sea, esto es demencial. Pero claro, cuando llegamos a los medios materiales y a la administración de los oficiales y del personal, nos damos cuenta que además es que son las comunidades autónomas, que en España hay 17. Y que tampoco se hablan entre sí. Claro, lo que tienen los delincuentes y la gente es que son gente que viaja, o sea, que va de un lado a otro, que se desplaza. O sea, para los nacionalistas a lo mejor es incomprensible, pero no es que sean centralistas, es que se mueven. Pero claro, las comunidades autónomas es que sus programas informáticos no se leen entre sí. No se leen cuando es lo que pasó con el horrible caso de Mariluz. Cuando uno viaja y va a otro lado, pues la justicia no le sigue. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a arreglar la eficacia de la justicia si no le metemos mano a nuestro Estado autonómico, a nuestro régimen de competencias, a cómo funciona la administración? ¿Qué incentivos tiene la carrera administrativa en general? Estamos creando una carrera funcionarial de gente que quiera seguir una carrera prestigiosa. Al final, cuando te das cuenta de todo esto, es que no hay soluciones mágicas. Lo que pasa es que nuestro Estado de Derecho está en una situación muy calamitosa que necesita un arreglo general. Pensemos incluso, aunque hayamos arreglado la independencia de la justicia, aunque hayamos conseguido que los juzgados funcionen como un tiro, el resultado seguirá siendo pernicioso. Porque, claro, ¿qué aplican los jueces? Los jueces aplican leyes, pero ¿quién hace las leyes? ¿Y cómo se hacen las leyes en este país? Tú no le puedes pedir a un juez que haga sentencias normales, racionales, cuando el material sobre el que trabaja es tremendo, como es el sistema legislativo español, donde las normas se hacen por motivos totalmente cosméticos, sin una reflexión de fondo sobre los motivos que deben generar esa nueva normativa, son contradictorias, caóticas, no se corresponden una con otra. Claro, un juez que quiere aplicar eso, le pedimos peras al olmo si queremos que imparta una justicia racional, eficiente, etc. Es decir, cuando vemos, claro, el Estado de Derecho se soluciona arreglando los problemas de la justicia. Joder, es que para arreglar los problemas de la justicia hay que meterse con todo, un tratamiento sistémico, integral, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ganar esta batalla, la batalla de las ideas. Nosotros, sobre todo UPyD, ha hecho muchísimo para eso, muchísimo. Ha puesto sobre el tapete un montón de problemas que antes nadie discutía.
un montón de problemas y los ha colocado en la agenda política, lo cual es importantísimo. Por cierto, esto de la agenda política seguro que lo comentarán nuestros compañeros de Politicor, cuyo libro, por cierto, también pueden adquirir en el hall de teatro, y que hablan de la importancia que es colocar estos temas en la agenda política, ¿no? Por eso hay que ganar esta batalla. O sea, en el momento que nosotros hayamos conseguido colocar esto en la agenda política, habremos avanzado mucho. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los aforamientos. Este es un tema que sacó UPyD porque en un momento dado le pareció surrealista cómo se trataba este tema y decidió hacer una iniciativa y empezó así, una bola que ha empezado a crecer y crecer y crecer. Primero la recogió, como digo, UPyD en el Parlamento, luego se recogió en las redes sociales, luego en algunos medios digitales. De los medios digitales pasó a la gran prensa nacional y a los medios audiovisuales, a la televisión. Y entonces, al final, claro, llega Gallardón y dice, pues sí, es que hay que rebajar los aforamientos. ¿Cómo no va a decirlo? Porque la presión, cuando tú colocas algo en la agenda política, eso sí que es condicionar la política. Pero claro, nosotros tenemos que condicionarla hasta el punto de que llegue un momento en que todos los partidos políticos, y no solo UPyD, todos los partidos políticos lleguen a este mismo diagnóstico y lleguen a la conclusión de que lo que procede es designar a un conjunto de expertos, 20, 30, 40 expertos, que se sienten y hagan una reflexión profunda sobre el estado de nuestras instituciones y hagan una propuesta de regeneración completa, integral, que pueda ser asumida por todos los partidos políticos. Esto no es ciencia ficción, es posible, pero para eso es necesario, entre otras cosas, que este partido, que nuestro partido, que es en este momento el único partido que se ocupa de estos temas, yo espero que haya más y que podamos efectivamente trabajar coordinadamente, incluso íntimamente. Pero en este momento es el único partido que está poniendo estos temas sobre la mesa. Y en ese sentido lo que es fundamental es que este partido tenga buen resultado electoral, que sea apoyado por los ciudadanos para suponer una amenaza que implique que estos asuntos de verdad entren en la agenda política, como ha pasado con los aforamientos, etcétera. De esta manera quizá podamos encontrar las reformas posibles y de esa manera, como digo, recuperar la confianza en el sistema político. Muchas gracias. Buenas tardes. Pedro nos ha insistido mucho en que no os aburramos, supongo que porque entiende que es lo que hacemos normalmente, aburrir a la gente. Así que voy a intentar no aburriros. De hecho, voy a intentar contaros una historia. Lo que quiero contaros es la historia de un país imaginario. Lo podemos llamar, por ejemplo, Libertonia. Libertonia es un país que ha pasado décadas de dictadura y se ve la necesidad de reconstruir el sistema político, de reconstruir un sistema de partidos y una estructura institucional. Entonces, ¿qué sucede en Libertonia después de 30 años de democracia? Nos encontramos con que los partidos en Libertonia son unas organizaciones monolíticas, unas organizaciones que no fomentan el talento y que además reprimen la crítica interna. No generan competencia interna ni externa. No permiten la crítica interna porque, entre otras cosas, los liderazgos de los partidos tienen una gran capacidad para discrecionalmente dar cargos y dar todo tipo de beneficios a la gente que está en el partido. Por las mismas razones se promociona la docilidad, de manera que los que llegan arriba normalmente no son los mejores, sino que son los más dóciles o los que han aguantado más tiempo en el partido. ¿Cómo es la relación en Libertonia entre la política y la administración? Pues tiene una relación muy estrecha, hasta tal punto que los partidos, debido a la gran discrecionalidad que tienen, han colonizado la administración. Pero es que a la vez la administración ha colonizado los partidos porque los funcionarios tienen muchos incentivos para pasar a la política, o digamos que son una categoría profesional que sufre menos costes para pasar a la política y luego en un momento dado regresar a su vida profesional. Esto genera todo tipo de sesgos en la administración y en la política. En la administración provoca injerencias de lo político frente a los criterios técnicos y en la política lo que genera es un sesgo hacia el statu quo, hacia la falta de reformas, hacia la continuidad, hacia el conservadurismo. Pero es que tenemos que ver cuál es el tercer pilar de este sistema en Libertonia, que es la sociedad civil y los medios de comunicación. ¿Y qué ha pasado en Libertonia con los medios de comunicación y con la sociedad civil? Pues que también están colonizados por los partidos. Los medios son terriblemente dependientes de los partidos y del poder político por una falta de recursos y probablemente también porque la sociedad civil es débil y porque históricamente no ha habido lectores de periódicos y se ha prestado poca atención al debate público.
Y la sociedad civil está poco organizada y partida por la mitad, siguiendo la misma línea de fractura que el sistema de partidos, y a la vez colonizada por ellos. En nuestro país imaginario la gente protesta mucho, sobre todo cuando las cosas van mal, como es lógico, pero se organiza poco. La gente participa en manifestaciones, en huelgas, en mareas ciudadanas, en todo tipo de protestas, que son formas reactivas de participación política. Son formas que llegan normalmente demasiado tarde, cuando ya el daño está hecho y ya nos han cometido alguna tropelía. Pero la gente se organiza menos para trabajar en el medio y en el largo plazo. No crea asociaciones, no crea organizaciones, no crea cuerpos intermedios que le permitan mediar con la política y ser interlocutor de la política formal. Las organizaciones más efectivas, sabemos, no mirando Libertonia, sino, por ejemplo, un ente no imaginario, aunque a veces lo parece, como la Unión Europea, las organizaciones más efectivas no son las que protestan en la calle y hacen ruido, son las que combinan esas formas de protesta cuando son necesarias, porque a veces también lo son, con ser visto como un interlocutor por las administraciones y con el trabajo a medio plazo y con hacer trabajo legislativo y con ser interlocutor y tener canales de comunicación formales, también con la política. De todo esto, de las formas de participación en Libertonia, nosotros tenemos bastantes datos en un libro que Rodrigo amablemente os ha vendido, que se llama La urna rota y que habla de España. Perdón, de Libertonia. En Libertonia hay corrupción, como en casi todos los países. ¿Hay mucha? Bueno, hay la normal, en un país de la renta de Libertonia. La gente de Libertonia tiene la percepción de que hay muchísima corrupción, y es lógico. Pero bueno, digamos que hay la corrupción normal. ¿Por qué la gente ahora tiene la percepción de que hay mucha corrupción en Libertonia y hace 10 años tenía la percepción de que había menos corrupción en Libertonia, cuando había la misma, o más, perdón? Pues porque Libertonia estaba recibiendo rentas externas. Digamos que Libertonia había descubierto petróleo. El petróleo se llamaba burbuja inmobiliaria y Unión Europea. Y esas rentas que venían de la burbuja inmobiliaria y de la Unión Europea estaban tapando todos los defectos del sistema institucional. Además, el tipo de corrupción que se daba en Libertonia generalmente no permitía que hubiera un castigo ciudadano, porque estaba asociada a cosas como grandes infraestructuras, como la creación de empleo, como el reparto de beneficios en suma para toda la comunidad, de manera que los ciudadanos, digamos que sospechaban que algo podía ser un poco, digamos, no limpio, pero también percibían que se estaban beneficiando, o eso creían ellos. En Brasil a esto lo llaman rouba más faz, es decir, roba pero hace. En resumidas cuentas, en Libertonia, ¿qué pasaba? Teníamos partidos que no seleccionaban el mérito, ni estaban preparados para competir ni dentro ni hacia fuera. Como dicen en una famosa federación madrileña de un famoso y gran partido histórico español, de la oposición no te echan. En Libertonia la administración está politizada, faltan criterios objetivos y hay un sesgo conservador que impide las reformas. Y además, los medios y la sociedad civil no fiscalizan. Hacen o seguidismo o un enfrentamiento completo con el statu quo cuando las cosas ya van muy mal. Y yo sigo hablando de Libertonia. En Libertonia un día el tío vivo se paró. Las rentas de la burbuja y de la Unión Europea se interrumpieron. ¿Y entonces qué pensáis que sucede en un país como Libertonia cuando todo este tío vivo se para? Pues que la gente sale despedida y el sistema entra en quiebra. Ahora, en ese país imaginario, vamos a situarnos en una fecha también escogida totalmente al azar, que es el 15 de mayo de 2011. Tenemos una gente en Libertonia que de repente está muy cabreada y percibe muy claramente que el sistema se ha roto y el vínculo de los ciudadanos con la política se ha roto. ¿Os acordáis de la sociedad civil de Libertonia, que no estaba ejerciendo la vigilancia que tenía que haber ejercido durante 30 años? ¿Y ahora qué hacemos en Libertonia? ¿Existe en Libertonia realmente una demanda de reformas o lo que existe es un cabreo? Bueno, la gente está cabreada y es un descontento que se manifiesta de muchas maneras: desafección, antipolítica, populismo. Los partidos de Libertonia y las organizaciones, esos famosos cuerpos intermedios de los que yo os estaba hablando antes, son los que tienen la tarea de activar estos temas y de politizar los temas y de proponer las reformas, de ampliar el menú de las políticas posibles. Porque la gente nunca va a demandar reformas concretas, la gente va a expresar el cabreo. Pero los cuerpos intermedios y los partidos políticos tienen que reconocer el origen de esos cabreos y proponer y politizar los temas por los que la gente está cabreada. ¿Qué temas se pueden activar en Libertonia? Y cualquier parecido con un país real, insisto, es una mera coincidencia. Por ejemplo, la desafección hacia partidos y organizaciones de lo que se llama en Libertonia el régimen del 78. En Libertonia, además, hay una brecha generacional. Hay un colectivo de outsiders, generalmente son gente joven,
que tiene una formación muy amplia y unos trabajos muy malos cuando los tienen, y que tienen, digamos que su itinerario vital está cortado. Ese famoso ascensor, esa famosa escalera que te permitía subir socialmente, para ellos está interrumpido ya desde hace unos cuantos años. También tenemos demandas públicas en torno a la corrupción. La gente está cabreada porque, insisto, cree que hay mucha corrupción en Libertonia. Y aunque no haya tanta, a lo mejor, como ellos creen, evidentemente es un problema. Y por último, existen demandas en torno al sistema electoral. Hay gente que quiere que sea más proporcional, hay gente que le parece que tenemos un sistema que combina lo peor de ambos mundos, pero del sistema electoral os va a hablar Pablo luego. De Libertonia, insisto. ¿Qué reformas se pueden hacer en Libertonia? Teníamos un problema que eran los partidos y la administración. Bien, pues algo que se puede hacer es fomentar la competencia interna de los partidos, abrirlos al mérito. Por ejemplo, podemos analizar los beneficios y los costes de los procesos de primarias, de los recursos que hay que asignar a los candidatos en las primarias de cada partido, de cuál es la mejor forma de diseñarlas. Eso también yo creo que os puede hablar Pablo luego. ¿Qué tenemos que hacer? Esto, por supuesto, es bastante más fácil decirlo que hacerlo. Tenemos que despolitizar la administración. Tenemos que reducir los cargos de libre designación, porque esto, además de que va a despolitizar la administración, también probablemente va a incidir positivamente en la apertura de los partidos, porque las élites de los partidos van a tener menos cargos que repartir a sus fieles. Y tenemos que desincentivar el paso del funcionariado a la política, no porque no queramos tener funcionarios en política, sino porque ahora mismo casi solo tenemos funcionarios. ¿Qué más reformas posibles? Las reformas no pueden venir solo desde arriba. Como ciudadanos tenemos un papel. No podemos estar aquí sentados esperando que venga el legislador benévolo y haga llover las reformas sobre nosotros. Nosotros, como sociedad civil, tenemos una responsabilidad y tenemos un papel. Desde las instituciones y desde la administración se puede reducir las barreras a la participación. Se puede tratar de fortalecer el tejido asociativo. Se puede, en la medida de lo posible, favorecer que se desvincule la sociedad civil de los partidos, que las asociaciones no tengan que vivir siempre bajo el paraguas de algún partido, que no tengan que hacer seguidismo de los partidos, que no tengan, al fin y al cabo, que reproducir las líneas de fractura del sistema de partidos. Tenemos que fomentar el debate informado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros lo intentamos, ¿no? ¿Qué pasa con la corrupción? Teníamos un poquito de corrupción, quizá estábamos, como en los países de nuestro entorno y de nuestro nivel de renta, estábamos pues más o menos en esos niveles, quizá un poquito más. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente, reducir la discrecionalidad en la concesión de cargos, por motivos obvios. ¿Qué más podemos hacer? Podemos incentivar a los chivatos en la administración y protegerlos una vez han denunciado. ¿Y qué podemos hacer con un tema fundamental, como es la financiación de los partidos de Libertonia? Podemos anonimizar las donaciones, por ejemplo, para que los partidos no le deban favores a nadie. Y luego podemos estudiar otras formas de financiación que quizás son las más experimentales, pero que pueden entrar en algún momento determinado en el debate, como por ejemplo el cheque ciudadano, que sería una manera de que los ciudadanos emitieran una donación con cargo al Estado de la misma manera que emiten un voto. En cualquier caso, para Libertonia o para cualquier país del mundo no hay fórmulas mágicas. Lo que hay son reformas posibles que podemos debatir y que pueden entrar en un menú en un momento determinado. Pero ninguna reforma específica va a traer una Arcadia ni va a provocar que el país de repente sea un país completamente distinto. Todas las reformas, y esto es una cosa que nosotros insistimos y somos pesadísimos, tienen costes, pero tienen costes y beneficios. Nosotros proponemos reformas que tienen beneficios, entendemos, pero que también evidentemente tienen costes. Si alguien nos dice que una reforma no tiene costes, os está mintiendo. La viabilidad de las reformas que proponemos siempre va a depender de las coaliciones que nosotros seamos capaces de formar detrás de esas reformas. Si no conseguimos politizar los temas, si no conseguimos que haya coaliciones importantes de ciudadanos, de organizaciones, de partidos que las apoyen, no hemos hecho nada. Nosotros pensamos, eso sí, que las reformas que os acabo de mencionar, posibles, forman parte de un menú que no hay que tomar entero, pero que si tomamos cada una de esas medidas individualmente y las combinamos con las demás, se refuerzan, crean un refuerzo positivo entre ellas, un círculo virtuoso. Pero, insisto, no hay fórmulas mágicas, los temas hay que politizarlos, porque los temas en la política no caen del cielo, ni pasan las cosas por casualidad. Cuando se debate de algo, como decía Rodrigo, es porque alguien lo ha metido en la agenda política, así que si nos interesa algo, metámonos en la agenda política. Y finalmente, intentemos construir las coaliciones que son capaces de sostener esas reformas, porque si no, será imposible implementarlas. Muchas gracias. Bueno, yo
Tengo un problema con la presentación que voy a hacer hoy y es que voy a hablar de un tema que me apasiona, que es el de los sistemas electorales. Entonces corro el riesgo de o hablar muy rápido o hablar muy complejo. Así que, aunque ya sé que esto no es una clase, si alguien quiere tirarme un zapato a tiempo, que por favor lo haga para que frene o lo haga más sencillo. Porque es cierto que yo me voy a aferrar a una de las posibles reformas, una muy concreto, que es la del sistema electoral, que es cierto que es quizá una de las más populares recientemente, al menos, porque pensad que sobre este tema, según las encuestas del CIS, no tenía prácticamente opinión nadie en España, salvo 4 politólogos que le interesaba el tema y los de Izquierda Unida, que cuando había las elecciones, pues siempre decían que si no habían subido más era por el sistema electoral. Pero llega el 15M y de repente, mágicamente, empezamos a hablar de este tema, a todo el mundo le apasiona, cualquier escritor tiene una opinión, ya sea de listas abiertas, cerradas, mayoritario, proporcional, todo el mundo tiene una opinión, lo cual está bien, según se mire. Entonces, por supuesto, agradeceros que me hayáis invitado aquí porque creo que puede estar muy bien. Lo que yo os ofrezco es que comencemos con un viaje, tanto en el tiempo como en el espacio. Yo os voy a hablar de 4 países que han hecho también reformas de su sistema electoral porque tenían problemas que, si uno lo mira en perspectiva comparada, son parecidos a los que hemos vivido o estamos viviendo ahora en España. Situados ahora mismo en una isla del Pacífico preciosa, se llama Nueva Zelanda, están teniendo elecciones, las están contando justo en este momento, por cierto, y desde los años 80 se habían alternado en el poder 2 partidos principales, el Partido Nacional y el Partido Laborista. Tenían un sistema mayoritario, que es exactamente igual que el que tienen en el Reino Unido. El que saca mayoría en el distrito se queda con el diputado, se supone que esto genera cercanía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Durante los años 80 se produce una crisis económica en el país. Y entonces hay que aplicar unos paquetes de ajustes y de reformas bastante duros que echan al Partido Nacionalista y llegan los laboristas al poder y aplican exactamente el mismo programa. No sé si os va sonando. Y entonces, a partir de eso, se genera cierta animadversión y se empieza a votar a terceros partidos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos terceros partidos se ven sistemáticamente penalizados por este tipo de sistema electoral y nunca consiguen tirar para adelante. Es más, el Partido Conservador llega a perder en las elecciones 12 puntos, en las 12 puntos de apoyo ciudadano, y vuelve a sacar mayoría absoluta. Es decir, hay una percepción real de que hay algo que falla con el sistema. Es más, llega a gobernar en unas circunstancias muy concretas el Partido Conservador, siendo el segundo más votado. No sé si a los asturianos les suena esto de que quede un partido por delante cuando ha recibido menos votos que el otro. O a los catalanes, por ejemplo. Pues esto ocurrió también. Y eso generó una demanda ciudadana creciente de decir, tenemos que reformar el sistema electoral, tenemos que ir hacia un sistema distinto. Y entonces, en un momento dado, al primer ministro, en un debate electoral acalorado con el contendiente, dice, pues me parece buena idea y vamos a hacer un referéndum. Error. Error, crasísimo error. Se activa una comisión parlamentaria, la persona en el Parlamento, una personalidad independiente totalmente, se toma muy en serio su trabajo, propone un sistema alemán y se hace un referéndum no vinculante. Y sale el sí. Dan un menú de 4 opciones, fijaros a qué nivel de sofisticación hablamos. Darle al ciudadano, elija usted su menú favorito, eligen uno muy concreto y después se hace pocos años después, 1 o 2 años después, otro referéndum y efectivamente se cambia el sistema electoral y se va hacia un sistema proporcional. Había la percepción de que el sistema mayoritario estaba cortando el acceso a nuevas fuerzas. Vámonos a otro país que no está muy lejos, un poquito más al norte, Japón. Japón había estado desde la Segunda Guerra Mundial gobernando, y vuelven a estar ahora, el Partido Liberal Democrático. Partido Liberal Democrático, un partido de régimen, un partido de grandes familias, muy ligada, por cierto, con el sector financiero y con el sector económico de allí, y tiene un sistema muy particular de listas totalmente abiertas. Si vosotros conocéis la papeleta del Senado, ese órgano que todos tenemos tanto aprecio y respeto en España, sabéis que podéis marcar, al menos aquí en las circunscripciones normalmente, 3 candidatos que os gusten más dentro de esa papeleta. El sistema japonés lo que hacía es que pudieras marcar uno solo, ¿vale? Y ese voto va para esa persona en concreto. ¿Qué es lo que generaba este sistema? Que hubiera muchos incentivos para pelearte con tu compañero de partido. Claro, ¿el voto va para ti o va para mí? Pero al mismo tiempo el partido tenía que decir, un momento, necesito que salgas elegido tú, pero también que salgan elegidos los de mi partido. Tenemos que buscar un compromiso. ¿Y cuál fue el compromiso? Generar unas redes clientelares tremendamente sofisticadas, por la cual ese político local tenía acceso mediante el patronazgo al número exacto de votantes que necesitas para salir, pero no para quitarle votantes a tu compañero del mismo partido. Redes clientelares masivas.
llega la crisis de los países asiáticos en los 90, se cae, entre comillas, todo el tinglado, porque claro, hay menos rentas para repartir, el Partido Liberal Democrático pierde las elecciones por primera vez, entra una coalición alternativa y llegan a un acuerdo para establecer una reforma también del sistema y acabar con este sistema de listas totalmente abiertas que ha generado la corrupción. Vámonos a otro país, Italia, este lo tenemos más cerquita. Digamos que tenemos la Primera República, que es la que se establece tras la Segunda Guerra Mundial, y tiene un sistema bastante proporcional, con listas también abiertas, vamos a dejarlo eso aparcado por simplificar, bastante proporcional. Todos los partidos reciben más o menos la representación que requieren, pero hay incentivos muy fuertes a establecer coaliciones para expulsar a otro partido que nos cae bastante mal, que son los comunistas, el PCI. Y entonces se establece el régimen a partir de los 80 de lo que se llama el pentapartito, que es el acuerdo de la democracia cristiana con otros 4 partidos para excluirlos sistemáticamente del poder. Se dedican, por supuesto, a desarrollar, que vamos a hablar de corrupción en el caso italiano, para desarrollar también unas redes, sobre todo en el sur del país, y aunque existe inestabilidad crónica de los gobiernos, es llamativo, porque al final te encuentras a los mismos políticos en los mismos gobiernos, aunque cambie el primer ministro. Parece que las élites no circulan, porque realmente no existe rendición de cuentas. No puedes realmente decir, este partido se va a la oposición con claridad y contundencia, porque al final luego, mediante acuerdos, vuelven a entrar los mismos. Llega el problema de corrupción sistémica, que en Mano Polite, como sabéis, hay el juez Falconi, ¿era? Falcone hace una redada brutal, tenemos los casos estos bien conocidos incluso de suicidios de políticos italianos que se fugan con el dinero a otros países. Y se plantea una reforma electoral también, porque se dice, está claro que necesitamos ir hacia un sistema que garantice que haya alternancia entre los diferentes partidos con más claridad. Y esto establece una reforma que además los ciudadanos pueden votar en referéndum, porque ellos votan en el año 93 un referéndum tanto sobre eso como sobre la financiación de los partidos, se aprueba el cambio y se va hacia un sistema que es más parecido también al alemán, pero que permite la alternancia de una manera más fácil entre 2 bloques. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y ya sigo también con el caso italiano. Que Berlusconi, que es uno de esos 2 grandes polos, se ve en la circunstancia de que en 2006 puede perder las elecciones legislativas. Y dice, mala idea, muy mala idea. Y decide implementar lo que se llamó la cerdada, o la porcellum, que es básicamente un sistema electoral que dice que el partido que tiene la mayoría simple de los votos obtiene automáticamente la mayoría absoluta de los escaños. No sé si esto suena con alguna reforma que hay propuesta. No sé si esto suena. Bueno, pues la cerdada es bastante ilustrativo de lo que los italianos piensan del sistema, que por cierto acaba de ser declarada inconstitucional por su propia Corte Suprema. Pero este sistema, desgraciadamente a Berlusconi le salió mal, porque Prodi ganó por 0,7% de los votos y la mayoría absoluta la tuvo el Partido Democrático, aunque terminó cayendo por otras razones. Pero como veis, también ha habido aquí ideas de reforma, también para mejorar este tema de la alternancia. Y me voy a un último caso de reforma. Ahora ya salto completamente de continente y me voy a Venezuela. En Venezuela, como sabéis, tanto la Alianza Democrática como el COPEI han sido los 2 grandes partidos que más o menos estuvieron en el poder durante todo ese tiempo. Ocurre que durante los 80 hay una enorme crisis económica en el país y además una sensación de convergencia ideológica entre los 2 grandes partidos a la hora de aplicar sus programas, y nos encontramos con la circunstancia de que cada vez hay más sectores sociales excluidos que entienden que no hay rentas para repartir, que el sistema no está proveyendo apropiadamente. Y esto hace que esas élites intenten una reforma del sistema electoral, que por cierto también es modelo alemán, pero que no termina teniendo el efecto deseado, como ellos pensaban que esto iba a servirles como bala, por así decirlo, para salvar el sistema de partidos. Su sistema de partidos finalmente también colapsa y entonces, como sabéis, bueno, llega el movimiento Quinta República, Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Me sirven estos 4 ejemplos para poneros en circunstancias en las cuales diferentes países han tenido problemas también y lo han fiado a una reforma electoral y no siempre ha tenido por qué salir bien. Es decir, tenían diferentes problemas, listas abiertas, que aquí suenan también. Bueno, fijaos en el caso de Japón o de Italia. Proporcionalidad absoluta, que suena también. Fijaos, por ejemplo, en el caso italiano o incluso en Israel. Caso de sistemas mayoritarios, que supone que el diputado es cercano y la alternancia es buena. Fijaros en el caso de Nueva Zelanda. Cuando nosotros estamos debatiendo aquí sobre estos sistemas, posibilidades de reforma, fijaros que todos más o menos comparten algunos rasgos. Primero, una crisis económica, que fue algo que ocurrió en todos los países, como parece que tenemos aquí. Una crisis institucional o del sistema de partidos. Hay la percepción de que el sistema no es capaz de proveer
y además los que lo hacen mal. Los políticos son corresponsables en este problema. Tercero, un colapso de la propia oferta electoral, de los sistemas de partidos, subida de terceros partidos, partidos que estaban históricamente en el poder que desaparecen y pierden. Esto parece que es un poco, o se parece a lo que estamos viviendo aquí, en el contexto español. Por lo tanto, parece que hay presiones que van hacia la reforma. Generalmente, los estudiosos que hablamos sobre las posibilidades de que haya una reforma, normalmente identificamos 5 grandes causas, porque las reformas, pensad que son algo que ocurre muy pocas veces, las reformas electorales, por una razón muy sencilla, porque la reforma electoral favorece al que ostenta el poder, y el que ostenta el poder rara vez tiene razón para decir, vale, voy a desarmarme y voy a implementar un sistema que me perjudica, aunque podría ocurrir. Pero pensad en las posibilidades de reforma que hay y me viene muy bien para los debates que estamos teniendo actualmente. Primera posibilidad de reforma, la manipulación estratégica. Cuando un jugador es jugador y árbitro al mismo tiempo, que es lo que ocurre con los políticos, porque los políticos tienen la capacidad de diseñar también el terreno de juego en el que jugamos con las reformas electorales, uno dice, bueno, mejor si pongo la pendiente inclinada para que la pelota caiga en la portería del rival. Es lógico. Y en ese sentido, por ejemplo, el caso de Berlusconi me viene que ni pintado, el caso que intentó el Partido Socialista francés en el 86, que pasó a un sistema proporcional para amortiguar el golpe electoral, también me vale, o Castilla-La Mancha recientemente, que lo hemos visto también, quitando diputados para subir las barreras de entrada a terceros y cuartos partidos, son ejemplos claros de manipulación que veremos si la reforma electoral local sigue para adelante, pero también parece que va en este sentido. Segunda razón por la que se puede producir una reforma: presión de socios de gobierno o de socios que dan apoyo parlamentario que se ven perjudicados por el sistema. Esto es lo que pasó en Japón. Por ejemplo, esto es lo que ha ocurrido en Alemania durante los años 80, cuando los liberales presionaron a la CDU, eso es lo que se intentó en Asturias. Que bueno, después dedicaré un apartado para el caso asturiano que bien merece la pena. Pero, como veis, cuando la oferta electoral se fragmenta, es posible que segundos actores ejerzan presión. Lo que dudamos los estudiosos es cuál es la fragmentación ideal, entre comillas. ¿Por qué? Porque si se fragmenta muchísimo, también tienes que ponerte de acuerdo con muchos más actores. Y esto también puede complicar la reforma. Pero bueno, estos son artículos académicos que me has prohibido sacar, así que no los saco. Hay unos terceros tipos de reformas, que son las que, por ejemplo, se dan cuando se prevén mecanismos de participación ciudadana, porque los referéndums pueden participar, o sea, la ciudadanía directamente puede proponer referéndums para cambiar su sistema electoral. Caso suizo, caso de la Columbia Británica en Canadá, es de tradición San Francisco, son de tradición mucho más anglosajona. Aquí no estamos tan acostumbrados a que los referéndums jueguen un papel tan importante en esto, pero no se podría descartar que quizá alguien, no sé, en alguna propuesta ahora que se habla de que se propone una reforma constitucional, ¿no? Si no me equivoco, en ese sentido, desde el Parlamento de Asturias para hacer vinculante los referéndums, pues bueno, aunque esto queda excluido de materia de referéndum porque es ley orgánica, pues quién sabe, ¿no? Luego, cuarto, y este es el motivo que me hace ser más escéptico, es que los políticos de la casualidad que tengan amplitud de miras y entiendan que debería hacerse una reforma gradual o incrementalista en algunos aspectos que funcionan mal. Pero yo soy relativamente optimista porque quiero decir, no es que los suecos tengan tengan una sangre especial, pero bueno, ellos decidieron, por ejemplo, acabar con sus listas cerradas y desbloquearlas, ¿no? Pues bueno, eso demuestra que tú puedes llegar a acuerdos graduales con otros partidos para hacer mejoras incrementales en ese sentido. Y luego quinto, y este sí que ocurre más veces, es cuando lo que podríamos decir los políticos la cagan. Es decir, yo voy a manipular el sistema, pero me equivoco a la hora de hacerlo y yo creo que voy a quedar, por ejemplo, si el Partido Popular aplica este sistema electoral que es la prima de mayoría y va y queda segundo, pues ha sido un fallo de racionalidad claro, ¿no? Porque no lo has anticipado bien. Entonces yo creo que aquí en España vamos a vivir esas dinámicas. Es decir, la participación ciudadana directamente va a ser menos proclive, pero hay una tensión entre esto. Va a haber segundos actores, terceros, UPyD, Podemos, Izquierda Unida, que van a presionar para abrir más el sistema, van a presionar en ese sentido. Y va a haber otros actores que ya están dentro del sistema, que van a probablemente intentar levantar las barreras de entrada o cerrarlo más. Y entonces está por ver en qué sentido vayan a evolucionar las reformas en España. Y esto ya voy a concluir, me lleva a hablar del caso asturiano, que yo creo que merece la pena por una razón bastante clara, que demuestra que las cosas pueden hacerse bien, aunque no salgan. Y es que UPyD Asturias, no comparto, por ejemplo, la posición de UPyD en otros casos, quiero hablar de UPyD Asturias, porque yo creo que es la que en ese sentido debería ser, ya que hay tanta gente de otras ramas de UPyD, debería ser el ejemplo, creo. UPyD tenía claro una cosa. Primero, vamos a por principios.
Es decir, nosotros sabemos cuáles son los vectores en los que queremos que vaya nuestra reforma. Nosotros queremos aumentar la proporcionalidad, aumentar la rendición de cuentas, aumentar la participación ciudadana. Eso lo tenían claro. Segundo elemento, vamos a hacer una comisión de estudio, evidentemente, pero vamos a ser flexibles en los medios. Es decir, podemos negociar si distrito único o no, pero nosotros queremos aumentar la proporcionalidad. ¿Que no sale el distrito único y para llegar a acuerdos con otros partidos tenemos que ir a un sistema de restos? Pues vamos a un sistema de restos, nos da igual, porque nosotros lo que queremos es avanzar en esa dirección, y lo muevo. Y se va con reformas graduales e incrementalistas que no suponen un trastorno. No suponen un trastorno. Recordamos que, por ejemplo, el sistema de desbloqueo que se propuso aquí va en la línea de lo que ocurre en todos los sistemas proporcionales de Europa. Es que no es ninguna astracanada, no es que de repente se me haya ocurrido a mí porque todos tenemos un sistema electoral favorito y voy a llevar el mío. Es que eso es lo que se hace en el resto de Europa, un desbloqueo suave de las listas. Voto anticipado, control del mailing, autoridad electoral independiente, un montón de buenas ideas que yo creo que serán rescatadas y que, porque las reformas tienen muchos rounds, quiero decir, la política tiene muchas rondas, probablemente estos temas volverán a salir a la palestra. Y en ese sentido sí que por eso quería romper una lanza a favor de lo que hace UPyD Asturias en este sentido, porque yo creo que si los partidos pequeños, que son los que van a presionar a favor de las reformas, y me vale lo mismo para UPyD que para Podemos, que para Izquierda Unida, para todos los que vayan a hacer en ese sentido, entienden que tienen que empujar en un sentido de principios, pero ser flexibles con los medios y hacer reformas incrementales, porque recordemos que esto no es una varita mágica, que es que con un sistema de listas desbloqueadas no vas a tener al Zidane de los políticos al frente de tu administración. Esto no va a ocurrir. Es una de las posibles reformas, que probablemente haya muchas más que sean igual de importantes o más, probablemente. O sea, yo apostaría, si yo tuviera que jugármelo todo, iría antes a por la administración, por ejemplo, que a por el sistema electoral, si tuviera yo, por ejemplo, que elegir. Pero yo lo veo claro que si se avanza en este sentido con reformas incrementales, graduales, esto puede suponer una mejora en el medio plazo. Porque si damos incentivos a mayor rendición de cuentas y a un funcionamiento más plural que acomode esa representación que hoy la gente lo pide, pues yo creo que podremos avanzar por la senda de una reforma posible, factible y que en el medio plazo, siempre en el medio plazo y sin creer en las varitas mágicas, pues pueda mejorar la calidad de la representación. Lo dejo aquí, gracias. Muchas gracias, Pedro, y a los asistentes por aguantar aquí el sábado por la tarde a una panda de politólogos y juristas que tiene mucho mérito. No estamos tan acostumbrados a tener tanta audiencia, entonces... quiero dar gracias a Pedro. No os voy a contar las escabrosas circunstancias en las que lo conocí, pero que quiero sí decir que denotan de Pedro y espero que, supongo que de vosotros como partido, una amplitud de miras y de ganas de escuchar gente fuera, más allá de la gente con la que te relacionas y la que siempre va a celebrar todo lo que dices, pues muy de agradecer. Y yo por esto admiro mucho a Pedro y a muchos de vosotros, por supuesto, también, y quiero dejar constancia. Me dijo que cuando me pidió que colaborase en esta mesa, me pidió dos cosas. Una, que propusiera reformas prácticas, útiles, no andar por las nubes teóricas como solemos hacer los politólogos, y otra, que no tuviera miedo a decir cosas que no queríais oír o que no queríamos oír como partido. Entonces, sobre la segunda tengo muchas cosas, se me ocurrieron muchas. Sobre la primera se me ocurrieron menos. Entonces, voy a intentar echar un equilibrio y espero decir cosas que os gusten o no os gusten. Muchas os gustarán, muchas otras a lo mejor un poco menos. Y algunas ideas de reformas que, como digo, a mí me cuestan, un poco siguiendo la idea de lo que lo decían los anteriores ponentes, me cuesta encontrar varitas mágicas que solucionen nuestros problemas y, de hecho, mi presentación va a ir más en la línea de enfatizar los problemas estructurales que tenemos, que tienen difíciles soluciones fáciles, pero que intentaré proponer algunas ideas sobre cómo discutir cosas que sí se pueden hacer y que podemos cambiar para mejorar nuestra confianza en el sistema político. En primer lugar, quería empezar por una diagnosis que ya más o menos hemos hecho en la mesa, pero muy sencillamente enfatizar algunas cosas que a lo mejor no todo el mundo conoce, ¿no? Sabemos que hay una caída en la confianza en las instituciones, en la capacidad de los ciudadanos, en la percepción de los ciudadanos de transmitir sus demandas al sistema político, de que el sistema político responda a sus intereses y a sus demandas. Y yo me voy a centrar particularmente, sabemos que el sistema político tiene muchas crisis, en esta particular parte de la desafección que tiene que ver con la percepción de la ciudadanía de que sus demandas no son canalizadas de forma como ellos quisieran por el sistema político y las consecuencias que esto tiene. En primer lugar, querría decir que esto
no es una cosa que pase solo en España. Y aquí estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Rodrigo y creo que ni somos, ni tenemos que flagelarnos por ser los únicos que tenemos un gen que nos hace diferentes, ni tenemos que ser, ni que eso, o sea, negarnos a eso debería hacernos condescendientes con las cosas que tenemos y no nos gustan, pero sí quería enfatizar que muchas de las cosas de las que hablamos son cosas que no pasan solo en España y que no, o en Libertonia tampoco. Y que de hecho podemos explicar, si un observador si España saliera del sistema de planetas y mirara lo que pasa en los países pues, que tienen una crisis profunda, que tienen una democracia como la nuestra, que tienen que adoptar políticas antipáticas durante mucho periodo en el tiempo, que tienen altos niveles de paro, etcétera, pues si de repente les dicen, mira, tienes un país aquí, predecirían seguramente que ese país iba a tener niveles de desafección ciudadana y hacia el sistema político como la que tenemos nosotros. O sea, que no hay algo muy extraordinario de explicar en el hecho de que la ciudadanía española sea bastante escéptica hacia el sistema político, dadas las circunstancias estructurales en las que esta democracia opera. Sabemos que estas crisis, cuando miramos a los indicadores de desafección o de confianza en el sistema político, tienen mucho que ver con el ciclo económico, esto es algo que sabemos muy bien, y en niveles, las anteriores crisis que hemos tenido, tanto en los años 70 como en las crisis de los años 90, hemos visto niveles de desafección hacia la política en nuestros indicadores tradicionales muy parecidos en muchas cosas, pero es verdad que esta crisis es un poco particular. Es una crisis económica mucho más larga de las que hemos tenido antes. Y esto sabemos los politólogos, que las crisis largas tienen consecuencias en el largo plazo, más allá, que dejan cicatrices cuando se vaya la crisis. Que la gente cambia sus preferencias sobre qué opina sobre el sistema político, sobre la redistribución, sobre el reparto de poder, etcétera. La experiencia, haber sufrido una crisis prolongada como la nuestra, sabemos que cambia las visiones de la gente mucho más que una crisis coyuntural como las que hemos vivido en el pasado. Entonces, no deberíamos tener una visión condescendiente con el hecho de que, bueno, cuando se pase la crisis, pues todos volveremos a la normalidad y a creer en las instituciones y esto volverá todo a la calma. Volverán algunas cosas, seguramente el sentido de desafección y de falta de capacidad de influir en el sistema político, pues en muchos sectores seguramente dejará de ser una preocupación tan grande como lo es hoy, pero otras cosas quedarán y buena parte de las percepciones y de las actitudes que hoy tiene la gente hacia el sistema político permearán sus actitudes hasta que se mueran, seguramente, ¿no? Sabemos también que cuando miramos en perspectiva comparada, como decimos este palabra de politólogos, en perspectiva comparada, pues lo que nos pasa aquí pasa mucho en los países, sobre todo del sur de Europa, que son países que han tenido que, por circunstancias, no voy a entrar en el debate si por su culpa o por culpa de Alemania o de Merkel o de los mercados o de sus sindicatos o no lo sé, o su pasado franquista o no franquista, por la razón que sea, cada uno tiene su teoría de por qué estos países del sur de Europa, su pasado dictatorial, querría decir, son como son, pero es verdad que en los países del sur de Europa pasan cosas muy parecidas. Pues tienen gobiernos que están forzados a imponer políticas económicas muy antipáticas y tienen crisis económicas que no mejoran en el tiempo y esto genera este sentido de desafección pues, hacia el sistema político, hacia los políticos que están en el poder, pero en general hacia el sistema en general que no da respuestas a sus demandas. Y esto sí que es diferente de lo que pasa en otros contextos. Es verdad que los indicadores de España no son nada diferentes si los comparamos con los de Grecia, Portugal, Italia, son más diferentes si los comparamos con otros países que no han atravesado estas circunstancias tan excepcionales, ¿no? Y una cosa que sí me gustaría enfatizar también, que es que no tiene una relación exclusiva, obviamente, por supuesto, con la corrupción. Por supuesto, la percepción de los grados de corrupción deterioran mucho la desafección de la gente con el sistema y la percepción de que el Estado es una cosa hostil hacia ellos y donde hay unos grupos de interés y sectores que pelean por repartirse el botín y en el que ellos no participan. Esto, por supuesto, ayuda y contribuye de forma fundamental al descrédito de las instituciones y a este sentimiento de desafección, pero si nos fijamos con detalle en los datos, hay una parte que no tiene que ver solo con la corrupción. Tiene que ver con que la gente percibe que sus demandas, sus intereses no son capaces de ser transmitidos a los decisores políticos. Y esto, aunque por supuesto tiene que ver con la corrupción y podemos pensar en que cuanto más corrupción haya, pues menos capacidad los ciudadanos tienen de hacer valer sus intereses, son cosas analíticamente diferentes. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos cómo han cambiado el nivel de confianza en las instituciones
de diferente grado. Por ejemplo, sabemos que la gente percibe que los gobiernos municipales han sido pues, los más proclives a los casos de corrupción, de recalificaciones, etcétera, y no son los gobiernos municipales hacia los cuales la gente se siente ahora más desafecta y donde estos problemas de representación son mayores. Sabemos, por ejemplo, que en Europa, donde no hay una percepción de que las instituciones europeas estén colonizadas por la corrupción y por el mangoneo, etcétera, son las instituciones europeas las que se han visto más desacreditadas en esta dimensión de esta institución que existe ahí fuera no responde a mis intereses. El cambio más brusco, por supuesto en los países del sur de Europa y también en España, tiene que ver con cómo los españoles percibimos la Unión Europea, que siempre era una cosa muy agradable y muy benéfica, que traía muchas cosas de modernidad, de progreso, de democratización, de transparencia, etcétera, a España, y ahora mucha población percibe las instituciones europeas como una cosa alejada, que impone políticas desagradables, que no tiene en cuenta sus intereses, que tiene en cuenta las preferencias de las grandes corporaciones y no las suyas, con razón o sin razón, pero esto es uno de los grandes cambios que hemos visto en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Y esto, como digo, es algo que ocurre en España, pero ocurre también en Portugal, ocurre también en Grecia y ocurre también en Italia. Entonces tenemos una crisis económica que mediante estos diferentes mecanismos genera esta desafección política y esto coincide en una suerte de tormenta perfecta con un cambio estructural que viene mucho más anterior a la crisis, que tiene que ver con la crisis, lo que los llamamos la crisis de la democracia de partidos, ¿no? Que tiene que ver con caídas en las tasas de afiliación de los partidos, caídas en las tasas de participación de los votantes en las elecciones, caídas en los vínculos, digamos, en la solidez de los vínculos entre determinados partidos y sus bases sociales tradicionales. Tiene que ver con aumento en la volatilidad en las elecciones. Los ciudadanos ahora pues, votan un partido en unas elecciones y otra vez a otras. No hay grandes afinidades hacia partidos, hacia propuestas programáticas como las había en los años 60, 70. Y esto es algo que no es ni bueno ni malo, tiene seguramente algunas cosas muy positivas y otras cosas menos positivas, pero que tiene que ver con un cambio estructural, en buena parte económico, social, político, en las sociedades contemporáneas europeas en concreto, que, como digo, es anterior a la crisis, pero que coincide con esta crisis económica. Entonces, por una parte, tenemos una crisis económica que obliga a los gobiernos a hacer cosas muy antipáticas y, por otra parte, por primera vez, unos partidos que no tienen bases sociales sólidas, rígidas, sobre las cuales asentarse y poder defender sus políticas antipáticas ante el electorado, ante la ciudadanía. Y esto es algo que es novedoso. Y, como digo, no es algo que pasa solo en España, pasa en muchos sitios, pero es novedoso. En el pasado había crisis, había decisiones que los políticos tenían que adoptar muy antipáticas, como digo, pero podían confiar en sus bases, voy a hacer el compromiso histórico del Partido Comunista, apoyar a la democracia cristiana en Italia en los años 70, era una cosa muy antipática para las bases sociales del Partido Comunista, pero las bases sociales del Partido Comunista italiano decían, nuestros líderes no nos van a traicionar, si ellos lo hacen, si dicen que a llegar a acuerdos con la democracia cristiana es bueno, pues ellos sabrán que es bueno, porque ellos son mis representantes y yo les voy a seguir votando porque toda mi cosmovisión sobre cómo funciona la política pasa por mi partido, por el Partido Comunista. Y esto tiene unas cosas muy antipáticas que hoy, desde luego, no compartiríamos nunca, pero tiene otras cosas que a lo mejor ahora les exigimos a los partidos que hagan cuando el entorno en el que operan ya no es el entorno en el que operaban antes. No tienen bases sociales a las que puedan apelar para imponer políticas antipáticas o de largo plazo o de luces largos, como decimos, ¿no? Entonces, los partidos, pues es muy fácil criticarlos, es muy fácil criticar sus liderazgos por miopes, por cortoplacistas, etcétera, pero yo creo que hay algo de cómo son sus electorados hoy, de cómo eran en el pasado, que hace que sea racional, por decirlo de alguna forma, que operen de esta forma. No tienen electorados estables, tienen que ganar las elecciones basándose en cada vez cosas más dispersas. Pues lo vemos, por ejemplo, por poneros un ejemplo, es sorprendente que el partido este nuevo que ha emergido ahora, Podemos, por ejemplo, que es un partido que tiene una posición ideológica muy sólida, quiero decir, muy fuerte, muy marcada, muy hostil hacia unos determinados principios, etcétera, cuando les preguntan a sus dirigentes qué ideología tienen, primero te dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas y que su único programa son los derechos humanos. Y esto a mí me causa risión porque yo que estoy acostumbrado a intentar clasificar partidos por qué preferencias, si quieren más redistribución, menos, están a favor de la libre competencia o de no, cuando me dicen esto me pierdo, pero en parte tiene su lógica porque tiene unos electorados tremendamente heterogéneos a los que no estábamos acostumbrados hace 20 o 30 años.
Tienes a un pequeño comerciante enfadado porque la demanda es muy baja, a un estudiante de formación profesional que lleva 10 años sin encontrar trabajo, tienes a un agricultor enfadado porque los políticos de su pueblo se reparten las subvenciones y a él no le cae nada. Entonces, ante este electorado tan heterogéneo, tan disperso, construir programas coherentes pues es muy difícil, y entonces cada campaña es una historia diferente, vas haciendo una cosa de aquí y de allí, y esto lo sufre Podemos, lo sufre el PSOE, el PP, y lo sufrís vosotros seguro, y sois muy conscientes de ello. El hecho de que los partidos tienen electorados muy difíciles, y por eso a lo mejor la importancia ahora de la comunicación política, porque la comunicación política era algo que a lo mejor antes se podía prescindir. Tú tenías a tus bases sociales, si eras el partido que representaba a los mineros, los mineros te iban a votar contigo, dijeras lo que dijeras en las elecciones. Ahora esto ha desaparecido. Ahora no hay un minero, hay una persona que es del sector de la mina, pero su hijo está estudiando en Londres y está enfadado porque la pensión le baja, y a su vez conoce a un tendero que está enfadado porque ya le han puesto un supermercado al lado de su casa. Entonces, ante esta heterogeneidad de intereses que los partidos aspiran a representar, tomar posturas de largo plazo es muy difícil. Y en un contexto en el que los partidos están obligados a adoptar políticas antipáticas, porque esa es la realidad en la que estamos, pues no pueden apelar a estas bases sociales que tenían antes y por eso malviven tanto. Yo creo que esta es mi explicación de por qué, una buena parte de la explicación de la desafección de los políticos. Los políticos tienen que adoptar políticas muy antipáticas y en un contexto en el que no pueden recurrir a un comodín que tenían antes de tengo unas bases sociales sólidas que me apoyan. Y por eso tenemos la desafección que tenemos ahora. Entonces, bueno, ya he dicho más o menos una frase que creo que resume muy bien esta idea de los políticos haciendo políticas antipáticas y cómo esto les crea problemas en los vínculos tradicionales de relacionarse con sus electorados. Es esta anécdota que siempre se dice de Juncker, que el que va a ser presidente el presidente de la Comisión, de la nueva Comisión Europea que se está formando, que decía que, bueno, nosotros los políticos sabemos perfectamente qué políticas hay que adoptar, lo que no sabemos es cómo conseguir ser reelegidos después de haber hecho estas políticas, ¿no? Y esta es un poco la contradicción en la que están los políticos hoy, ¿no? Y de ahí, de ese cóctel un poco explosivo, pues viene la desafección. Entonces, si os creéis mi explicación de la desafección política, que es más allá del caso español y más allá de lo que hagan de las estrategias, digamos, concretas de los políticos en el día a día, pues a lo mejor hay que ser un poco más escéptico respecto a algunas de las propuestas que normalmente hacemos. Y aquí yo estoy 100% a favor de todas las cosas que se han propuesto en la mesa, y yo creo que son todas, y que yo creo que además que ese es el camino que hay que seguir, las reformas incrementales, mover el equilibrio hacia un poco más de apertura, por ejemplo, yo creo que es modélica la propuesta de reforma electoral que se hizo en Asturias y que me pareció de las cosas más sensatas que se han hecho, y como lo ha explicado mucho mejor Pablo que yo. Pero quiero transmitiros mi escepticismo respecto a que estas reformas institucionales en el ajuste de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de los políticos solucionen el problema de desafección ciudadana, porque no van a las raíces del problema de desafección ciudadana, que tienen que ver con estas otras cosas más estructurales de fondo. Y yo creo que hay que ser un poco escépticos, y una parte, digamos, positiva de verlo es no marcarnos expectativas muy altas de que una reforma de las listas abiertas va a solucionar la desafección política, porque si la desafección política tiene que ver con estas otras cosas, que la gente pueda, al llegar a las urnas, en vez de votar una lista, puede hacer como ahora hacen las listas de Senado, de marcar 1, 2, 3 y ver que luego ese orden que ha marcado es relativamente irrelevante para las políticas que se llevan a cabo, como es el caso, por ejemplo, en Escandinavia, donde solo mejoras la calidad de los políticos porque los obligas a competir por ellos y que los partidos atraigan a políticos más relevantes, etcétera, pero no cambia sustancialmente la relación de rendición de cuentas de los políticos y del funcionamiento de la democracia representativa. Pues estas soluciones, digo, habría que ser escépticos sobre hasta cuánto podemos esperar de ellas como solución del problema de desafección ciudadana. Entonces, serán parches, y lo digo los parches están muy bien, o sea, no hay que desmerecer los parches. Si se te pincha una bicicleta, pues un parche te ayuda a llegar hasta el siguiente punto de llegada, pero el problema de que la carretera está rota va a seguir rota ahí, no lo vas a arreglar con esto. No sé si soy muy malo con las metáforas. Entonces, cuando digo, bueno, no puedo decir solo cosas así, el fatalismo del politólogo, de que no se puede hacer nada porque
hay cosas como corrientes de fondo que nos impiden movernos, ¿no? Entonces yo creo que no hay que ser, por una parte creo que hay que seguir explorando estas vías de mejorar los mecanismos de cuenta. Creo que en España tenemos mucho margen de maniobra para que los políticos estén más expuestos al escrutinio público y que los ciudadanos, como digo, la reforma de las listas abiertas yo creo que va en muy buena dirección. Y creo que hay dos direcciones, que no voy a proponer cosas muy concretas, pero sí hacia dónde qué tipo de reformas podemos hacer, que yo creo que podrían ayudar a reducir o a paliar o a mitigar este problema de desafección ciudadana. Por una parte, está este debate sobre, cuando preguntas a los ciudadanos cómo resolverías este problema de desafección, de que los políticos no les hacen caso, ellos te contestan dos cosas. Por una parte, que las decisiones las tomen expertos y que no este politiqueo de las cajas de ahorro, el no sé qué, que estén metidos en decisiones sobre a dónde va el crédito, que sean expertos los que tomen estas decisiones, que ellos sabrán mejor gestionar las cosas que no unos políticos que están 4 años y están pensando en si van a poder volver o en qué consejo de administración los va a colar y tal. Y esto yo creo que yo que he sido siempre muy crítico con estas cosas, creo que tiene una vertiente muy positiva, y despolitizar, después de haber leído mucho, pues me habéis convencido de muchas cosas, en algunos de vosotros. Entonces, despolitizar, por ejemplo, la administración tiene que ver con que los políticos se aparten de cosas que tienen que ver más con la gestión y con cómo implementar las cosas que se deciden y centrarse más en hacer caso a los ciudadanos cuando deciden si es más prioritario hacer 3 piscinas más en un pueblo o renovar el colegio público. Entonces, pues será el debate político que haya en el pueblo, y después quién hace las obras de las piscinas o del colegio público, pues esto será mejor seguramente que los políticos no estén metiendo mano sobre si lo hace esta concesionaria o en aquella otra. Y yo creo que hay mucho margen en España para que los políticos se aparten de este micromanagement de muchas cosas que embadurna un poco la acción política. Yo creo que esto es una reforma en el buen sentido y que obedece mucho a una determinada demanda ciudadana. Y la segunda cosa que piden los ciudadanos es poder participar de las decisiones. Y esto, siempre he sido muy escéptico de todos los modelos de democracia directa, y como politólogo, como buen politólogo, nos hemos reído mucho de las asambleas y todo esto, y es verdad, pero es verdad que hay una demanda genuina de los ciudadanos, hay una percepción de que las decisiones se toman en entes que ellos no controlan y a los que no pueden influir ni operar, y que ellos quieren participar. Y quieren decidir, y quieren saber si se hace la piscina o se hace el colegio público, tener ellos una opinión sobre eso y que su opinión cuente. Y esto tiene que ver con la crisis. Y ahora, por ejemplo, la emergencia de cosas como lo de Podemos, pues las entendemos en parte como esta demanda de la gente de quiero que mi voz se oiga. Y, por ejemplo, parte, yo creo, del entusiasmo que genera en Cataluña la demanda de secesión y todo esto, es porque es muy atractivo para un ciudadano, en un contexto en el que los políticos le están diciendo no podemos hacer otra cosa porque nos dice Bruselas que hay que hacer esto y esto es muy malo, pero dentro de 15 años estaremos mejor. Pues en este contexto, que un político te diga no, quiero que participes en esto y esto vas a cambiar el curso de la historia con tu voto, con tu participación y con tu asistencia a esta manifestación, va a cambiar el curso de la historia. Esto es muy atractivo. Y a los ciudadanos les hemos dejado sin opinar durante mucho tiempo, y ahora quien viene ofreciéndoles estas cosas pues los atrae. Y esto hay que reconocerlo. Y Emergencia, yo creo, como con lo de Podemos, o parte del atractivo del soberanismo en Cataluña tienen que ver con esto. Entonces yo creo que hay que explorar más caminos para que se ejerza la democracia, diferentes modelos de democracia directa. Y aquí también el diablo está en los detalles. Sabemos que votemos permanentemente en referéndum hace que unos grupos, por ejemplo, sabemos que si decidimos las cosas en asambleas, unos grupos que son más capaces y más aptos de dominar la discusión en estas asambleas van a conseguir que sus preferencias salgan adelante, y otros que no participen porque tengan menos recursos de elocuencia o lo que sea, pues estarán más penalizados y no podrán. Entonces, el referéndum, por ejemplo, es más igualitario, y esto yo creo que es algo que también es algo que debemos valorar. Una cosa que cuento ahora cada vez que me dan una oportunidad, y cuando tengo mucha gente pues lo digo, una de las pocas cosas que ha descubierto la ciencia política en los últimos tiempos, que no descubrimos casi nada, es que, por ejemplo, si nos fijamos en cómo las preferencias de diferentes grupos de votantes son capaces de transmitirse a las preferencias de los políticos, pues sabemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen datos sobre todo, que sabiendo, por ejemplo, cómo económicamente le ha ido al 10% más rico de la población, podemos predecir casi perfectamente cuándo va a ser el gobierno reelegido o no.
Es decir, que al 90% de la población restante es casi la información que nos da cómo le ha ido al 90% de la información económicamente es irrelevante para entender si el gobierno es reelegido, el presidente es reelegido o no cada 4 años. Y esto es algo bastante sorprendente, ¿no? Y que nos dice que seguramente en nuestros sistemas políticos actuales los sectores de mayores niveles de ingresos tienen capacidades de influir en el sistema político más allá de la votación o de cómo idealmente presentamos a los sistemas políticos actuales. Entonces yo creo que hay que hacer esfuerzos porque generar reformas que sean inclusivas, que los que no son escuchados sean escuchados y que sus voces sean tenidas en cuenta, porque esa es la gente que se está quejando del sistema y que cuando se quejan además pasan cosas que yo creo que no traen en el medio o largo plazo cosas agradables cuando hemos visto que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, los referéndums, sabemos que pueden ser usados de forma estratégica por los líderes, que pueden generar tentaciones de gobierno plebiscitarios, de gobiernos que se escaquean de los checks and balances de los que andaba Rodrigo para buscar una legitimación popular de todas las decisiones que toman. Pero sabemos que también que estas cosas, cuando los países que hacen referéndums, que son muchos los de nuestro entorno, tampoco grandes catástrofes de este estilo han pasado. No sabemos, quitando más allá el caso de Gaulle, el otro día Pablo y yo estábamos en una presentación de un libro sobre los referéndums, en perspectiva comparada, claro, como todo. Y uno de los hallazgos de estos investigadores era que no había nos contaban que no había muchos casos de países que hubiesen utilizado de forma más allá de Latinoamérica, es decir, nuestro entorno más cercano, que hubiesen utilizado los referéndums como forma de legitimación directa de forma constante, ¿no? Y que hay muchos países que hacen muchos más referéndums que nosotros, que muchas veces los referéndums se pierden por el gobierno y que en España, por ejemplo, tenemos muy pocos referéndums y los pocos que se han hecho, siempre el gobierno los ha ganado, con lo cual te da la sensación de que a lo mejor los ha hecho solo cuando sabía que iba a ganar los referéndums, a lo mejor. Entonces, virtudes de los referéndums, que como digo siempre, el diablo está en los detalles, hay que ser muy cuidadoso, pueden provocar divisiones profundas en la sociedad que luego sean difíciles de reconciliar, etc. Yo creo que los referéndums son muy atractivos cuando la gente es susceptible de cambiar de idea sobre algo, cuando la gente tiene las ideas súper firmes sobre una cuestión y se trata solo de contar cabezas, pues un referéndum seguramente sea una cosa que todavía divide más a la sociedad, ¿no? Pero cuando la gente es susceptible de escuchar los argumentos de unos y de otros y de pensar de una forma a favor y en contra de las cosas, pues es una forma de hacer copartícipes a los ciudadanos de las decisiones del sistema político. Yo creo que es algo que nuestro sistema político, cuando se ve así un poco desde fuera, con las mentes de un politólogo, necesita y le viene bien. Que los políticos tengan aliados en la ciudadanía cuando se toman decisiones, que los ciudadanos sean conscientes de la complejidad de la política, de que las cosas no son siempre sencillas, de que el Estado no es como una familia, que las cosas son más complicadas, que cuando se toma una decisión hacia un lado o hacia otro, todo tiene pros y contras, y que escuchar al contrario sus motivos pues es algo bueno y positivo, y que nos obliga como ciudadanos a informarnos y a tomar decisiones de forma más coherente y no a desprendernos de nuestra responsabilidad del sistema político como algo ajeno, hostil y lejano a nuestros intereses. Por eso yo digo que los referéndums son un mecanismo, yo creo, útil de hacer corresponsables a los ciudadanos de la complejidad del sistema político y de las decisiones difíciles que tenemos que tomar ahora. Para acabar, os diré, por ejemplo, que hace poco, sobre lo que nos espera en los próximos 5 o 10 años, si os miráis el pacto fiscal que todos los gobiernos de la eurozona han firmado, con los compromisos, digamos, de política fiscal que hemos firmado para sostener la eurozona y para que el Banco Central Europeo haga más cosas, para mitigar la situación de recesión, etcétera, pues nos hemos comprometido, tanto Irlanda, España, Italia, Portugal y Grecia, a tener superávits primarios, es decir, que antes de pagar nuestros intereses de la deuda tenemos que ingresar más de lo que gastamos, por encima del 4% del PIB desde el año 2010 hasta el año 2020, ¿no? En la próxima década, ¿no? Entonces, esto es algo que en la vida ha existido. Ningún país ha tenido durante más de 3 o 4 años un superávit primario de más del 4% del PIB, porque los gobiernos se deben a sus ciudadanos, porque esto obliga a políticas muy antipáticas, a subir los impuestos, a reducir el gasto. Y sabemos, lo que quiero decir con esto es que nos espera una época donde vamos a seguir en una época, por lo menos en el corto y medio plazo, donde los políticos van a tener que exigir a sus ciudadanías cosas muy antipáticas,
cosas tan antipáticas que no las hemos conocido hasta en nuestra historia reciente. Ningún país, como digo, ha tenido un superávit primario durante más de 4 años por encima del 4%, como se nos exige ahora a 5 países de la Unión Monetaria. Entonces, en este contexto, hacer corresponsables a los ciudadanos de estas decisiones e implicarles, hacerles y que no abandonen al sistema político y que tomen respuestas, digamos, cínicas de abandono hacia las instituciones, yo creo que es fundamental. Y por eso mecanismos como el de pensar formas de consultar directamente a la ciudadanía podrían ayudar en esta dirección. Y ahí acabo.